En este vídeo os vengo a hablar de cómo tenéis que llamar a un gato para que venga, para que acuda a vuestra llamada y que os haga caso. Porque es muy importante, primero, localizar al gato donde está, es decir, llamarle y que os responda. Y en segundo lugar, tan importante como lo anterior, que acuda a vuestra llamada. Porque os tenéis que ir a algún sitio con el gato, porque se hace de noche y queréis que el gato entre en casa, etcétera, etcétera. Os tengo que decir de entrada que los pasos que vamos a seguir en este vídeo no van a funcionar a la primera, que cuesta, que no sale el primer día ni el segundo, pero que es importante que los practiquéis. Os voy a dar una serie de herramientas que os van a ser tremendamente útiles. Llegar hasta el final del vídeo. No lo digo por cuestiones de YouTube ni por nada, sino porque os voy a decir cosas que seguramente más de alguno desconoce y que luego en la práctica os van a ser tremendamente útiles. En primer lugar, para llamar al gato debes utilizar siempre un tono de voz suave, que no note ni que estás enfadado o enfadada, ni que estás nervioso o nerviosa, una voz melodiosa, algo que no sea estridente, que al gato no le asuste o que pueda pensar de que tras esa llamada puede haber algo negativo. En segundo lugar, repite siempre la misma orden. No llames cada vez a tu gato de una manera distinta. Si le llamas por el nombre, llámale por el nombre. Si le llamas con el clásico miso, 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 pues con el miso, miso, miso. Siempre el mismo mensaje. En tercer lugar, asocia siempre un premio. Esto es como todo en la vida. Los humanos y los animales respondemos mejor a cualquier tipo de demanda si encontramos siempre algún tipo de contrapartida. Y los gatos no son una excepción. Eso sí, el gato es muy selectivo con los premios. No vale cualquier premio. Y hay premios que sí, a los gatos les gusta, pero se acaban habituando. Con lo cual tienes que ir cambiando el premio de vez en cuando. Hay personas que dicen, no, yo le doy hierba gatera y ya no me funciona. Pues claro, porque el gato al final se aburre de la hierba gatera. Busca siempre algo extremadamente apetitoso, algo que le llame la atención, que el gato siempre tenga la curiosidad de que ver qué me va a dar esta vez, porque la última vez que me llamó fue algo fantástico. Si no eres mucho de hacer voces o vocecitas para llamar al gato, como te decía anteriormente, es algo tremendamente práctico que asocies un sonido a la hora de comer. Por ejemplo, si es la hora de comer y tú tienes la comida en lo clásico que tiene mucha gente, en una lata de alimento, pues dale golpes con una cucharita, que ese sonido metálico le recuerde que después de eso hay algo muy positivo, ya sea comer, ya sea una caricia, etc. Asocia siempre un ruido, en el caso de que no te guste ni el miso, 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 ni tengas un tono de voz muy agradable, pero bueno, algo que para el animal le sea tremendamente útil acudir a la llamada. Y muy importante, cuando llames al gato, intenta siempre ponerte a su altura. Ese gato que está a una distancia determinada y tú quieres que venga, no sirve de nada ponerse tieso y llamarlo desde lejos, además con un tono de voz elevado. Agáchate, que el animal no te vea como un gigante. Los gatos son muy miedosos en general. Incluso aunque te tengan mucha confianza, en un momento dado ven una torre humana y se asustan. Ponte a su nivel, agáchate, no pasa nada. Y por último, y esto me lo vais a agradecer un montonazo, aquí os dejo un vídeo con los sonidos que más atraen a los gatos. Os pongo 4 tipos de sonidos. Sonidos de gatas en celo para atraer a machos, sonidos de gatas con sus cachorrines, etcétera, etcétera. Guardaros esta grabación porque es muy útil. En ese vídeo yo no hablo, son simplemente sonidos para gatos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.